hermano y me sabrosó y vengo contento. ¡Eric! ¡Eric! ¡Ahí está Eric! Lo que yo más quiero, mi precioso moreno del alma. ¡Ah! ¡Felicidades! Yo traigo la salsa para tu lecho. Yo traigo la salsa para tu lecho. Bueno, sí, estamos en la casa de la cultura, Casa Teatro, que está en la zona colonial. Me encuentro con la piel morena, la más chispeante de la música dominicana. Aquí tenemos a Marcela, quien yo digo buena. Te amo, Eric, de verdad contentísima de poder estar en tu show, compartiendo contigo con esa alta valorización y sobre todo con esa superproducción que siempre tú tienes. De verdad, felicidades. Quiero felicitar a tu público y mandarle un afectuoso saludo y desearle muchas cosas buenas en Navidad, en medio de la covidialidad, como para todos, nadie es un secreto, con distanciamiento, pero sobre todo feliz de poder estar en este gran espacio. Bueno, Marcela, ¿cómo nace esa idea? Y las navidades con Marcel. Las navidades con Marcel no es más que un incentivo en medio de todo este tiempo, esta situación que estamos atravesando, no es fácil. Entonces Marcel se animó a motivar las navidades dominicanas con Marcel para elevar la alegría de los dominicanos, de los extranjeros, de las diferentes nacionalidades existentes en el país, para que la autoestima se eleve y uno pueda tener alegría dentro de su corazón y expresarla, por lo menos a través de este especial que hemos preparado. Hemos preparado el especial Las Navidades Dominicanas con Marcel a través de mi plataforma de YouTube. Ya hace 15 días presentamos la primera capítulo. Mañana, viernes 4, presentamos el otro. Y espero son 3. Y espero que la gente lo acepte porque estamos hablando de la tradición, de la gastronomía, de la música. Y estamos aquí en estas peñas, en Casa de Teatro, todos los jueves de 4:30 a 7:30 de la noche, casi 8. Bueno, presentándonos aquí para que la gente pueda motivarse con las medidas de seguridad, de protocolo, distanciamiento. Pocas personas, pero sin embargo, un público selecto y cautivo. Ok, porque ¿cómo elegiste este lugar? Porque don Freddy Ginebra es un propulsor de la cultura dominicana y Casa de Teatro es la casa del artista dominicano. Yo me siento cómodo, tú te sientes cómodo, mira qué cómodo te sientes tú. Y así se siente todo el que viene, porque esta es la casa del artista dominicano. Y estamos precisamente en la zona colonial de la República Dominicana compartiendo este momento bello. Bueno, los músicos... Pero esto es todos los jueves. Señores, no hay un jueves. El jueves 24 de diciembre estaremos aquí presentándonos. En medio, vamos a ver qué horario, antes de la cena o después. Si nos dejan abierto, por lo menos hasta las 12 estaremos después de la cena. Si no, lo hacemos antes de la cena. Bueno, o los que quieran cenar conmigo, cenan aquí. Sí, bien, en placa. Cenamos aquí. Bueno, los músicos, lo que te acompañan, ¿cómo son? Yo soy una artista. Mira, yo soy una artista polifacética. Sí, eso sabemos. Fíjate que yo he hecho salsa, merengue, bachata. Incursioné en la salsa ahora, primera vez, pero siempre ha sido merengue y bachata. Pero sin embargo, hay días que son un poquito más suaves. Jueves decidimos traer un pianista en vivo para hacer todo tipo de música, bachata, merengue con el piano. El jueves antepasado traímos un conjunto típico aguinaldo. Y aquello la gente bailó y disfrutó. Entonces tratamos de traer el otro jueves, vamos a traer una guitarra, un requinto de bachata, para poder hacer los géneros musicales y que todo el mundo se sienta complacido. Porque Marcel es una artista, solista polifacética. Así es. Bueno, ok. Para el público, ¿cómo que está todavía está indeciso? ¿Cómo hay algún costo? No, es totalmente gratis, solamente tiene que venir, compartir con nosotros su consumo, por supuesto, pero esto lo estamos haciendo abierto al público. Estamos siendo patrocinadas cada semana por personalidades diferentes, empresarios que están apoyando la carrera de Marcel, entendiendo que el artista dominicano tiene 10 meses que no trabaja asiduamente con conciertos ni con show, y esto es a nivel mundial por la pandemia y todo el mundo sabe. Entonces cada jueves le toca a un padrino diferente de cubrir por lo menos costos
y estamos haciendo el tiempo aquí en Casa de Teatro. Nos sentimos muy felices de poder hacerlo. Vuelvo y repito, el 24 de diciembre estaremos aquí. Este y todos los jueves hasta enero estaremos compartiendo con mi gente todos los jueves como una forma de botar el estrés, de motivar, de subir la autoestima y tampoco de dejar de cantar en vivo. ¿Verdad que sí, Eric? Bueno, últimamente como Marcel, como, te vimos como en las redes, por toda parte, en televisión, periódicos, como, ¿a qué se debe como esa presencia agresiva en las redes? Porque nosotros estamos trabajando asiduamente, creemos mucho en poder motivar el crecimiento y que no podemos parar la carrera, porque la carrera puede morir por la pandemia. Entonces, al contrario, tú tienes que ser más vigente, tienes que tener más fuerza y estar proyectada, focalizada. Producciones Mar, que es la compañía que nosotros tenemos junto a Rafael Charlate, Reina Margarita Santos, mi equipo de trabajo, que ya tú conociste y viste, están preocupados siempre porque nosotros podamos hacer trabajos de calidad y podamos proyectar lo que estamos haciendo. No nos podemos quedar sentados. Tenemos que alegrarnos la vida y no podemos parar la carrera porque entonces la carrera muere. Entonces, si dejan de ver a Marcel, entonces se muere todo. Entonces, no debemos dejar de hacer eso, Eric. Es como Eric, con este programa, chispeante todo el tiempo. Sí. Bueno, Marcel, como en la actualidad, ¿cuándo disco crea, cuándo video más o menos tiene Marcel? Bueno, en la actualidad, ya son más de 10 producciones discográficas. Es una trayectoria que tú has podido ver a través de mi plataforma de YouTube, Instagram, los conciertos que hemos realizado, Jaragua, Bellas Artes, hemos cantado en mandarín, hemos ido pueblo por pueblo, todas las patronales del país, hemos hecho muchos hoteles, o sea que realmente son más de 10 producciones discográficas, el cual cada una ha tenido su sabor, con diferentes covers, como lo de ahora, Vacía de Amor, que fue el último, del compositor y bachatero Joe Veras, y de verdad que yo me siento muy contenta. Bueno, Marcel, estamos ahora en la hora de los conciertos virtuales. Sí. Eso como no te ha tentado aún para gratificarnos sin concierto virtual. Bueno, lo que pasa es que en principio de la pandemia, en marzo de precisamente de este mismo año, al primer día justamente del toque de queda, Marcel Piel Morena realizó uno virtual de forma gratuita. Ya se están utilizando, ya en estos 10 meses todo el mundo decidió hacerlo pagando, pero yo pienso mejor continuar haciendo este tipo de modalidad, que es la modalidad aquí en Casa de Teatro, teniendo nuestros patrocinadores. Desde acá nos acercamos más, nos compenetramos para cuando todo termine, porque todo va a terminar. Sí, un día, gracias a Dios. Exacto, nos van a vacunar a todos. Amén. Entonces, yo no perder la rutina de los conciertos presenciales. Bueno, Marcel, ¿con qué artista, ya que sea balada, pop, romántica, que te gustaría hacer una colaboración, Marcel, hoy en día? Mira, yo nunca he estado indispuesta de hacer un featuring con cualquier artista que tenga talento y con cualquier artista que se fusione y que tenga afinidad conmigo. Yo pienso que los artistas que no tenemos afinidad no podemos hacer featuring, por más comercial que sea, por más que se pague o tratar de juntarnos. Entonces no, yo pienso que estoy dispuesta a hacer un featuring con una persona que realmente yo haga súper química, de que podamos hacer algo juntos, en conjunto, y que podamos proyectar cosas y que la gente, el público, les guste, porque hay muchos featuring que a la gente no les gusta, simplemente se hacen comercial y la gente no le llega. Entonces yo pienso que sí, que hay featuring que se puede, yo puedo hacerlo con cualquier artista que tenga química con Marcel. Muy bien. Bueno, vamos a lo personal, Marcel. Mire, la gente te ve un chispeante, alegre, siempre con una alegría que se pega, pero muchos piensan que Marcel nunca le ha tocado la tristeza, Marcel. Dígame, ¿a gente lo que pasa es que las personas me ven a mí como una persona muy expresiva, que brinda alegría y energía positiva siempre. Y sí, yo soy humana, el balance y el equilibrio reina en mí. Hay momentos que no te voy a negar que uno ha tenido sus bajas y que ha decidido, voy a alejarme de todo esto.
estoy cansada de luchar, de trabajar, pero sin embargo, cuando llegue el momento de presentarte en el escenario, de ponerte todos tus vestuarios, ya, esto es muy natural y esto es normal de que uno pueda sentir así, pero yo soy más positiva todo el tiempo que negativa, y ese es Marcel, natural. Bueno, Marcel, algunos buenos recuerdos y malos momentos en la música, Marcel, como desde tu inicio. Los buenos momentos son lo que el público me ha tenido la oportunidad de brindarme, y su alegría, sus aplausos, y sobre todo contratarme. Cuando una persona, cuando un artista lo contratan 2 y 3 veces en un mismo lugar, significa que tú gustaste mucho. Me ha sucedido mucho aquí en pueblos que me han llamado mucho, y a la verdad que entonces siento que hay una corriente positiva. La parte negativa es cuando hay auras negativas que quieren empañar y desconocer tu trabajo, y sin embargo eso no puede ser, porque tu trabajo está a la vista de todo, hay una trayectoria y eso no se puede borrar. No, entonces, el que quiera borrarlo con un diseño de sonrisa o con una cirugía plástica, I'm sorry, porque ya Marcel tiene su carrera hecha. Bueno, Marcel, aparte de la música, ¿a qué se dedica Marcel? Bueno, yo totalmente estoy dedicada a mi negocio de la música, me encantan los negocios de bienes raíces, lo combino mucho con más, yo hago más música que bienes raíces, pero me fascina ese mundo y bueno, no descarto hacerlo más asiduo en el futuro, porque fíjate lo de la pandemia, lo que nos pasó y cómo quedamos los artistas, o sea que realmente lo voy a pensar bien, ahora esa pregunta que tú me haces, de continuar un poco más también incursionando en bienes raíces. Y háblanos como un poco de la Fundación Media Luna. Fundación Media Luna es una importante. institución sin fines de lucro que nació con el deseo social de ayudar a los niños en tiempo de escolares, después se constituyó también para los ancianos, y realmente yo lo que hago es que cuando consigo cualquier objeto, alimento, pañales, medicinas genéricas, pues trato de llevarla a los más necesitados. Siempre tocando puertas a gente muy linda que me ha dado la mano durante todo este tiempo con la Fundación Media Luna, que nace con ese matiz de siempre ayudar a nivel social cada vez que tengamos la oportunidad. Bueno, cuando no se trata de bienes raíces, de música, ¿a qué se dedica a trabajar, trabajar. Solamente eso es lo mío, tener buenas amigas, como el caso, sumar, no restar, y ese ha sido todo. De verdad, Eric, de verdad que ha sido un enorme placer compartir contigo en este momento en Casa de Teatro para tu programa. Marcel, una pregunta muy personal, Marcel. ¿Tú sabes cocinar, Marcel? Si tú supieras que en esta pandemia tuve que aprender a cocinar, Eric, a la verdad que ya el arroz me está quedando bien. Siempre he sido las carnes, mi mamá me enseñó a hacer las buenas carnes, y de verdad que yo les recomiendo a toda mujer y a toda persona que lo que no aprendió en otro momento, lo tuve que aprender a hacer muy bien ahora en la pandemia, y de verdad que ya me está quedando bien, ya se están comiendo la comida mía. Ok, 3 preguntas para terminar. Un día normal de Marcel, de 6 hasta las 12 de la noche. No es de 6, es de más o menos, ¿verdad, Diego? Aquí está Diego Pimentel, promotor artístico, y Rafael Charlate. Me pregunta Eric que a qué hora yo comienzo, y no es a las 6 que yo comienzo. Yo comienzo 4:30 de la mañana, sin parar hasta las 9 de la noche. Ya a las 9 me desconecto porque realmente el cuerpo está muy cansado. Pero realmente estoy trabajando. Ahora la gente piensa que los artistas estamos trabajando menos. Al contrario, Marcel Piel Morena, a través de Producciones Mar, está trabajando más que antes. ¿Por qué? Porque tenemos ese especial de Navidad que conlleva patrocinadores, que conlleva sacrificios. Tenemos aquí los jueves de acá, más todos los compromisos que tenemos. De verdad que, al contrario, en este tiempo de pandemia estamos trabajando más. Nos van a sacar de aquí, de Casa de Teatro. Un mensaje frente a la pandemia que se llama feminicidio. Marcel. Bueno, señores, de verdad, definitivamente, yo estoy consternada y totalmente de acuerdo de que realmente los valores, los programas de ejecutoria en contra de los feminicidios, en contra de la violencia contra la mujer y la niñez, pues tiene que ser rescatado, porque realmente los programas que se han ejecutado no han dado resultados. Pues el alto índice de feminicidio, como se han dado este año justamente, donde también, aparte de ser víctima la mujer, también la familia de la mujer, debemos parar, porque esto no va por buen camino. No es cuestión de darnos un folleto ni una orientación en el momento del Día Internacional de la Mujer o el Día de la No Violencia, sino llevar orientación y prevención
Creo más en la prevención que en la orientación. Ok, un mensaje final para ¿cómo? Este fin de año y para ¿cómo? El año Feliz 2021. Navidad en medio de la covidianidad, tomar medidas de precaución, la mascarilla no dejen de usarla, espacio, distanciamiento, disfruten mucho, vístanse de rojo, compartan, bailen, gocen, comen poco para que no engorden mucho y que pronto en el 2021, que Dios nos ayude a que la vacuna llegue pronto a República Amén. Dominicana y que podamos ser felices de nuevo, poder cantar en todo el país, poder andar sin mascarilla y que feliz Navidad y un próspero año 2021 a todo mi público y un especial beso y abrazo a ti, Eri. Te amo, te quiero. ¡Feliz Navidad! Bye, bye. ¡Bendiciones! Gracias, señores. Eric on TV Show con Marcel Piel ¡Salud! Morena. Bye bye.